pues no crea que es fácil, ¿verdad? Especialmente en los tiempos que vivimos, pero que es necesaria, es importante, está en la palabra del Señor y creo que es para edificación del pueblo del Señor. Y hemos tratado ya 6 de los mandamientos. La semana pasada tratamos el mandamiento no matarás allí en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Hoy nos compete el versículo 14. Es un reto también este versículo sobre todo en el tiempo que estamos hoy, juntamente con el que viene la semana que viene y el otro de la semana que viene, de más arriba, el 16, iguales. Son versículos cortos, pero que tienen una amplia gama que cubren allí. El tema de hoy es: no cometerás adulterio. ¿Okay? La santidad de la fidelidad. Y estamos hablando, este es el tema, ¿verdad? De esta serie que llevamos a cabo hoy. Así que, versículo 14 lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no cometerás adulterio. Padre, bendice tu palabra leída en esta hora, como pedimos que también bendiga la exposición de la misma. Nos ponemos en tus manos, rogamos, Señor, que sea tu Espíritu quien hable a nuestra vida y no este barro en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros que hay varios tipos de adulterio, ¿sí o no? Si usted ha leído en la palabra, usted tal vez ahora te choca un poquito de repente, de principio esto, pero tú dices, pero ¿cómo así? Adulterio es uno solo, ¿verdad que sí? Ah, pero hay varios tipos, yo le voy a explicar ahora por qué. Está el adulterio físico, ese no necesita explicación, creo que todos lo conocemos. Pero hay uno más que el Señor Jesucristo agregó en el Nuevo Testamento, y está el adulterio del corazón, ¿cierto? Ya hay otro, segundo. Y hay un tercero que la Biblia habla de él también, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, que es el adulterio espiritual. Donde Dios compara que ustedes me han sido infieles al pueblo de Israel. Y también nosotros. Así que ahí vamos a estar hoy trabajando este sermón o esta práctica que vamos a tener en esta mañana. Porque déjame decirle la verdad, hermanos y amigos que estamos aquí, ninguno de los tres es bueno. Ninguno de los tres es bueno. Provoca repugnancia al corazón de Dios y por supuesto que también tiene sus respectivas consecuencias allí. Los tres van en contra de una de las características que Dios más valora allí, y es la fidelidad, la lealtad. ¿Okay? No es que no valore otras, pero Él valora esto. Ahora, ¿por qué es importante la fidelidad para Dios? ¿Por qué es importante? Bueno, Dios escogió la relación del matrimonio para ilustrar de una forma visible la relación entre Él y nosotros. El matrimonio, si usted me permite, y es lo que Pablo hace cuando compara esto, habla de la relación que existe entre Dios y su pueblo con cada uno de nosotros. Y Pablo lo usa de esta manera. Así que lo importante es la fidelidad. O sea, es parte de la importancia que está dentro de esta relación, la fidelidad, la lealtad, el compromiso, la unidad. Para Dios, con su pueblo, es ilustrada en el matrimonio. Y de ahí se desprende una gran cantidad de cosas. Recuérdese, y siempre trato de recordar esto, que cuando se habla aquí de que no matarás, no adulterarás, no solamente se limite usted a leer la letra de ese versículo, sino todo lo que encierra, todo lo que está debajo de esa sombrilla allí, compete también al mandamiento. Y lo que está debajo de la sombrilla es mucho más grande de lo que vemos nosotros en la letra allí.
¿Por qué la fidelidad es importante, hermano? ¿Por qué, cómo considera Dios esto delante de sus ojos? ¿Por qué es algo importante para Él? Bueno, en primer lugar, porque Dios es fiel a su pueblo. Dios es un Dios fiel. Yo quisiera preguntar, ¿ha sido Dios infiel? ¿Ha quedado Dios mal con alguno de nosotros alguna vez? Yo creo que jamás nadie pudiera decir eso. Nadie. No solamente de los que estamos aquí en esta mañana. En ninguna parte del mundo alguien osaría, o tal vez sí osaría, pero no tendría la base. Porque osados sí hay. Esos que no conocen a Dios, esos que no estiman a Dios, esos que no valoran a Dios, esos que no respetan a Dios, porque no lo conocen en una manera personal, íntima, todavía pudieran tener la osadía de decir que Dios no me ha complacido en una petición, que Dios no me ha contestado, que Dios no se ha aparecido en cierta manera en mi vida, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mis hijos, etcétera, etcétera. Pueden tener la osadía, pero no es cierto. Dios siempre ha sido fiel, porque dejaría de ser Dios. Por lo tanto, un Dios fiel valora la fidelidad. Valora la fidelidad, ¿verdad? Dice allí, 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, ¿qué dice la palabra? Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es parte de su naturaleza. Es parte de quién es Dios. Yo quisiera hoy, antes de entrar directamente a abordar el tema, que nosotros veamos esta parte de por qué Dios instruyó esto en el Sinaí, no solamente por un aspecto social, sino porque Dios es fiel y espera que nosotros, sus hijos, seamos fieles también allí. Deuteronomio capítulo 9, que alguna vez prediqué sobre este tema. Aquí dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios en primer lugar. Es Dios. Segundo lugar, que es que Dios fiel. Y para reafirmar que Dios es fiel, dice allí que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice el salmista en el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. ¿Por qué no lo desamparó? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Salmo 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Un versículo que a mí me encanta en el Nuevo Testamento es Hebreos 13, 8, porque Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy, siempre, porque Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel, mis queridos hermanos. Y Dios es fiel cuando Él establece una relación de pacto contigo y conmigo. Porque eso fue lo que nosotros establecimos, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, entramos en una relación de pacto voluntaria firmada por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, siendo testigo el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí o no? Claro, claro. Entonces entramos en esa relación de pacto nosotros con Él. Él espera que nosotros cumplamos nuestra parte del pacto. Ahora Él está consciente que usted y yo carne somos, ¿sí o no? Él sabe que no somos perfectos. Por eso es que en 2 de Timoteo dice, aunque ustedes sean infieles, Él permanece fiel. O sea, Él sabe que existe la posibilidad que nosotros menguemos, caigamos, pero no es de quedarnos en el piso, no es de hacer el piso nuestro estado ya terminal, es de levantarnos y seguir adelante. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios fiel.
El pueblo de Dios debe serle fiel a Él. Él espera eso de nosotros. Aunque Él está consciente de nuestra imperfección, Él espera que usted y yo seamos fieles a Él. Que tratemos, que perseveremos hasta el fin, intentándolo. Hasta el día en que el aliento nuestro sea retirado, que estemos intentando el serle fiel y buscarlo a Él. Él espera eso. Dice allí Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que lo prometió. Apocalipsis capítulo 2:10, hablándole a las iglesias de Asia, dice allí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Persevera. Don't give up. Seamos fiel hasta la muerte. Que nos caigamos, sí. Que somos imperfectos, sí. Que cometemos errores, sí. Pero perseveremos, levantémonos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Dios espera. Entonces, Dios es fiel. Dios espera que usted y yo seamos fiel a Él, pero Dios espera que también seamos fieles unos a los otros. ¿Me sigue la línea que llevamos? Dios es fiel, espera fidelidad de nosotros, pero también de este lado así. ¿Ok? Dice Proverbios 26 allí. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Proverbios 28:20 dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. El que es digno de confianza tendrá grandes recompensas. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. No le voy a leer todos los versículos, solamente le voy a leer el 32 y 33. Pero digno de leer todo. Grande es este misterio. ¿De cuál? Del misterio de la relación entre ¿qué? Entre los esposos. Porque eso ilustra la relación entre Dios y su iglesia. Pero él dice, ya para resumirlo, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es el tema que Pablo está abordando allí? Es el tema de la obediencia, es el tema de la fidelidad, el tema de el sometimiento voluntario por amor. ¿Cuál es el tema? El tema del servicio. ¿Cuál es el tema? El tema de lealtad. Es una ilustración que él usa allí para presentar ciertas características que deben de existir entre la iglesia, usted y yo, y nuestro Dios, reflejado ¿qué? En el matrimonio. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Dios es fiel y Dios espera que su pueblo le sea fiel a Él. Por eso es que cuando en el Antiguo Testamento Él usa a uno de los profetas para ilustrar allí que la infidelidad con aquella mujer. Y se lo dijo de frente, le dijo, bueno, este es mi pueblo, que me ha sido infiel, porque Él espera fidelidad. Eso no es un secreto. Él espera fidelidad allí. Él promueve la fidelidad. Él recompensa la fidelidad. Él bendice a los que son fieles. En contexto general estoy hablando. Ahora bien, saliéndonos de esta parte de donde Dios es fiel, espera que su pueblo sea fiel y también espera que seamos fieles unos con los otros. Y cuando digo fieles unos con los otros, no solamente usted, aunque sí vamos a irnos directamente ahora a lo que compete el versículo 14 de Éxodo 20, pero esa fidelidad que Él espera unos con los otros, también la espera en que seamos fieles con los amigos,
con la familia. Que tengamos este concepto de fidelidad arraigado nosotros bien. ¿Sabe? Hoy en día ya yo he notado, bueno, yo porque, y usted también seguramente, en sus países tal vez lo vio, aquí es donde a mí me ha tocado verlo más, porque en el mío yo no llegué a trabajar así con una empresa para poder saber determinar esto bien. Pero mis tíos yo he mirado y esos que trabajaron en compañías por 30, 35 años, se retiraron ahí con ellos. Ni pensar que los iban a despedir nunca. ¿Por qué? Porque había un concepto de que se cuidaba al trabajador porque había sido fiel, porque le había dado tantísimos años, había servido a la compañía y la compañía pues lo mantenía en su nómina, en la nómina allí, hasta el final y se retiraba con los beneficios. Pero hoy en día, como todo ha cambiado en este sentido, pues ya muchas veces, antes de que cumpla ese estado they cut you off. Y sales. Y no sales con todos los beneficios de la compañía. ¿Por qué? Porque ha ido menguando en nuestra sociedad el sentido de lealtad, de fidelidad, del compromiso. Cuando una persona te dio quizás los mejores años de su vida, el intelecto, la fuerza, ¿verdad? Las aportaciones a una empresa por 30 años y no lo deje retirarse con 25 años de servicio y a los 22, los 23, you cut it off. Muchas compañías han hecho eso. No todas, todavía hay algunas que se mantienen. No todas. Hay algunas todavía que se mantienen y gloria a Dios por eso. Pero lo que te quiero decir y el punto que quiero ilustrar con esto es que este sentimiento, este sentido en la sociedad nuestra, en la cultura ha ido menguando y eso se ha metido, por supuesto, dentro de todos los lugares. Dentro de la iglesia, dentro del hogar, en todos lados. La infidelidad. O sea que no estoy hablando solamente de infidelidad matrimonial, estoy hablando de todo en sentido general. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esto ya culturalmente en la sociedad no se ve malo. Ya no se ve malo. ¿Por qué? Porque me afecta un interés mío económico. Donde yo te tengo que estar a ti ahora cuando el índice de mortalidad ha aumentado, pues tengo que estarte sustentando por 20 años más cuando, imagínate, sin hacer nada. Bueno, pero ¿y todo lo que te contribuyó en 30 años? ¿Ve? Ahora, enfocándonos directamente en la prohibición que Dios les dice a Moisés para el pueblo en Éxodo 20, 14. ¿Por qué el adulterio o la infidelidad sexual es mala? Que es donde va directamente y aborda este tema. ¿Por qué eso es malo? Bueno, el adulterio significa ruptura, romper, quebrar un pacto. Esta no es la definición de la Real Academia Española, ahorita se la voy a decir más adelante. Significa que no estoy contento, no hay contentamiento, infidelidad, desunión en las tres áreas, física, emocional y espiritual. En las tres áreas, no solamente en un área. Porque a veces pensamos, no, que es físicamente nada más. No. El adulterio afecta a la parte emocional y afecta a la parte espiritual también. Totalmente allí. El adulterio atenta contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es una institución establecida por Dios mismo, no por el hombre. Entonces, un adulterio atenta contra la voluntad de Dios porque dijo: lo que Dios unió, no lo separa el hombre jamás. Ahora, yo sé que después de los 10 mandamientos, en el resto de la Torá hay 613 mandamientos más, ¿cierto? Instrucciones allí que se dan, ¿verdad? Para
reglas para el pueblo de Israel trabajar en el desierto, para hacerse como nación, para establecer órdenes, etcétera, ¿no? Y porque había muchas cosas en el aire, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está ahí. Pero esto va en contra de la voluntad de Dios. No es el deseo de Dios. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, que por causa del pecado es que se dieron las cartas de divorcio. Todo eso lo sabemos. Pero va en contra de lo que Dios estableció. ¿Sabe qué dice el hombre? Estoy hablando en sentido general. El hombre dice, no, pero yo quiero. Dios no quiere, pero yo quiero. Yo puedo hacer mi voluntad. Porque a fin de cuentas, como usted ha escuchado esto por ahí otras veces, es mi cuerpo. Yo soy dueño de mi cuerpo. Y mis deseos van por encima de lo que Dios pueda querer. Con esta acción, eso es lo que estamos declarando. No es que yo no soy perfecto. Sí, es verdad, ninguno lo somos. Ninguno lo somos. Mire, hermano, no solo el adulterio afecta, va en contra de la voluntad de Dios, pero también afecta a la familia de ambos. No solamente la familia de uno, afecta la familia de ambos allí. Si hay hijos de por medio, ellos son los más afectados. Si hay hijos de por medio, son los más afectados. El pastor y escritor Ken Hutch dijo lo siguiente, y quote de él, cito textualmente de él: cuando alguien comete adulterio, le está diciendo a sus hijos, tu madre o tu padre, porque puede ser cualquiera de los dos, tu madre o tu madre no es suficiente. También le está diciendo, yo soy mentiroso o mentirosa, pues mentí cuando juré. También dice, mi honor no es tan importante como mi satisfacción. Mi satisfacción es más importante que tú, mi hijo, mía, y que tú, madre. Wow. Cuando yo leí eso de lo que dijo este hermano pastor, digo, wow, tremendo, eso está fuerte. Eso está fuerte. Sí, pero cuando lo analizas en frío, es así. Porque un momento de debilidad en la carne, lo que dijo es, sí, para mí está más importante esto, la gratificación personal, que el interés de la familia. El adulterio puede terminar también en tragedia, en violencia. Es otra de las consecuencias. También un adulterio puede llegar a ser mortal o puede dejar consecuencias en la salud por el resto de la vida de las personas. Tenemos hoy en día cantidad, aunque han mejorado bastante con el asunto del VIH, pero todavía eso sigue. Y las consecuencias siguen. Y eso por mencionar uno de los más reconocidos, pero hay montones de otros que están allí. El adulterio es malo, es tan malo, hermanos, que aquellos que fuesen sorprendidos, estoy hablando en el tiempo de Israel, la ley, y todavía en algunos países todavía del Medio Oriente, era penado con la muerte. Dice allí la palabra de Dios en Levítico 20:10, también en Deuteronomio 22:22. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, both. ¿Ok? Both. No es que el hombre escapa de ella. Morirán irremisiblemente. Eso era lo que establecía. En Afganistán, en Somalia, en Irán, en Egipto, Bangladesh, Belice,
zona de Pakistán, en Arabia Saudita, penalizan hoy por hoy todavía el adulterio con cárcel, con castigo físico y algunos con la muerte también. Aquí en Estados Unidos no. Aquí en Estados Unidos no, pero en algunos estados hay algunas leyes que le sorprendería a usted eso. Por ejemplo, en Oklahoma se penaliza el adulterio con $500. $500 y se le prohíbe a la persona salir con otra persona por 30 días. Se ríe uno, pero cosas absurdas, pero ahí están. Dakota del Sur tiene una ley de alineación de afectos que permite que una persona casada que fue engañada demande al hombre o a la mujer con la pareja que le fue infiel. O sea, te llevaste a mi esposa o a mi esposo. Ok, pues ahora te va a costar. O sea, eso es en Dakota del Sur. Yo no sé el costo, pero le va a costar. Nuevo México, Mississippi también tiene leyes similares. Illinois, la infidelidad es clasificada como clase A y se puede pagar con 1 año de cárcel o $2.500 de multa. Un poquito más serio ahí en Illinois. Pero donde sí es un poco fuerte es en Carolina del Norte, aquí los vecinos arriba. Allí en Carolina del Norte se protege a las personas que han sido víctimas de infidelidad y se les permite hacer justicia financiera. Uno de los casos más sonados, déjame decirle que ellos tienen alrededor de 200 casos anuales de esta índole. No es que sea la tasa sea esa, sino de los que van a corte, como 200 anuales. Pero uno de los casos más sonados fue a una señora que tuvo que pagarle al esposo $8.8 millones. Sí, eso costó caro. Eso costó caro en Carolina del Norte porque había esta ley. Y el señor se acogió a esa ley y la ganó. Ganó el caso allí. Hermano, parece esto a veces da risa, pero no es de risa, de verdad. Dice la estadística en Barnard Group que el divorcio se ha cuadriplicado de 4.3 millones desde el 1970 hasta el 1996. Para el 23-24 es otra cosa, es otra cosa. Se ha cuadriplicado a 18.3 millones. Se estima que el 50% de los matrimonios termina en divorcio, incluyendo los matrimonios cristianos. 50%, incluyendo matrimonios cristianos. Se estima allí que la causa número 2 por divorcio, en contexto general, no solamente en el ambiente, en el mundo cristiano, es por infidelidad. 28%. El primer lugar está 43%, que es por incompatibilidad, falta de compromiso. Quiere decir que no calcularon lo que era el matrimonio cuando dijeron I do. ¿Ve? No lo calcularon, no lo pensaron, no lo hablaron. Y esa es la número 1, 43%. Pero en segundo lugar, con un 28% está la infidelidad. Por eso es que se ha subido tanto esto, hermano. Pero lo que sí da tristeza, y en eso usted está de acuerdo conmigo, es que el 90%, escuche esto, el 90% de las escenas que se ven en televisión, sean en novelas o en películas sexuales, están involucradas con infidelidad. 90% de las escenas que implican sexo en la televisión, sea en español o en inglés o en el idioma que sea,
es escenas de infidelidad. Entonces, ¿qué podemos esperar si hay un brainwash? Hay un lavado de cerebro desde que están así hasta que partamos. Es una programación constante de que veamos estas cosas normales. ¿Te das cuenta? Y Dios no lo ve normal. Le dije que más adelante le iba a dar la definición de adulterio, de acuerdo a RAE o la Real Academia Española. Dice que adulterio es relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. La definición bíblica no va muy lejos de esto. En sentido particular y literal, relación sexual entre un hombre casado y una mujer que no es la suya, o entre una mujer casada y un hombre que no es su marido. Es la definición. El mandamiento prohíbe claramente el adulterio, hermano. Lo prohíbe. Pero ¿qué más involucra? ¿Qué más involucra esto? ¿Qué más pecados están prohibidos? Aparte de no cometerás adulterio. Como dice allí en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Me gusta la traducción de Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo que dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fiel el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Un poco más explícito. No solamente el adulterio, como dije a un principio. No cometamos ningún pecado sexual porque eso también repugna a Dios. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. La lista es larga. Hermano, estas prohibiciones están allí por el bienestar de la sociedad, por el bienestar suyo y mío, bienestar personal, por el bienestar de la familia, por el bienestar de la sociedad. Pero a la sociedad no le interesa mucho eso. Por lo menos los que están en ciertas posiciones claves allí. Pero Jesús va mucho más allá, como le dije al principio, en Mateo capítulo 5. No tengamos pensamientos impuros. Y dice allí el Señor Jesucristo en Mateo 5:27. ¿Han oído del mandamiento que dice no cometerás adulterio? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? A Éxodo 20:14, ¿sí o no? Entonces Jesús lo da por bueno, ¿o no? Claro. Si Jesús lo citó, Jesús lo da por bueno. Y dice allí él, pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Lo que está ahí. Si uno dice que la impureza sexual de pensamiento, de palabra o obra es considerado adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio, ¿sabe dónde comienza? Maquinamos y sale de aquí. Y Jesús va a la raíz del problema. Jesús va a la raíz del problema. Allí al corazón del ser humano. Yo siempre digo, he dicho aquí anteriormente y lo vuelvo a decir. Los ojos están delante, ¿verdad? Para ver lo que está delante. Y todo lo que Dios creó es bueno, no es malo, ¿no? Los ojos se hicieron para mirar y usted ve. El problema está, ¿cuándo? Con la segunda mirada.
problema está con la segunda mirada. Porque la primera mirada, usted mira, saluda, está todo bien, chévere, no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. La segunda mirada es la mirada de la reparación. Es la mirada que ya comienza a pensar. Ahí es que hay que tener cuidado. Porque ya comienza a hacer algo que no debe de hacer. La segunda mirada, la primera mirada es normal. La segunda es intencional. Cuidado con esa segunda mirada. ¿Ve? Bien, saliéndonos de ahí, ¿qué espera Dios que nosotros hagamos, hermano? ¿Qué espera Dios que sus hijos hagan? Bueno, que nos abstengamos de actividades sexuales inmorales, hermano. De cualquier tipo de actividad sexual inmoral que no esté dentro del matrimonio. Primera de Corintios 6, 18 dice, huyan del pecado sexual. Dice el apóstol Pablo, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Contra el propio cuerpo. Primera de Corintios 7, 2 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Que el que no tenga el don de continencia es mejor que se case que se queme. ¿Sí o no? No todo el mundo tiene ese don. Algunas personas lo tienen, gloria a Dios. Pero el que no lo tenga, cásese mejor. ¿Ve? Santiago, capítulo 4, versículo 7, un versículo que todos conocemos casi. Someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto no fue lo que demostró el Señor Jesucristo allí en el desierto. Él resistió. Tuvo que irse el diablo. Tuvo que irse. Otra cosa que Dios espera de nosotros, y cuando estoy hablando de actividades sexuales inmorales, no solamente estoy hablando de aquellas que se llevan a la consumación, sino de aquellas también que están en su celular. Ese tipo de adicciones a la pornografía. Porque nada de esto es una cosa que está afectando tanto, hermano, hoy en día. Porque si el índice de divorcio por inmoralidad sexual es alto, usted no quiera ver el índice por la adicción a la pornografía. Es una industria enorme lo que genera en ganancias para quienes están detrás de eso. Por eso es que en su teléfono o en su computadora constantemente le están llegando allí a pum y pum. Y el dedo a veces, si tiene los screen protectors, a veces aprieta a un lado y eso a veces no coge bien y se va y by mistake. Llegó ahí, usted lo quita rápido, pum. Una vez que te registró eso en un segundo, te comienzan a bombardear. Porque los algoritmos están funcionando detrás así. Y llega. Y entonces, ¿cómo usted, una persona casada, está en eso y deja el teléfono ahí y su esposa o su esposo viceversa lo ve y dice, ¿qué andaba usted viendo? ¿Sí o no? Una pregunta legítima porque puede pasar. Ahí es donde entra la sinceridad y la transparencia para, no, esto pasó así, asado. Tú puedes chequear history. Go and check history en mi teléfono o en la computadora. A ver qué te enseña. Yo no he andado en nada de eso. ¿Ok? Transparencia. ¿Para qué? Para ponerle un pare a esas cosas. Porque esto está afectando, hermanos. Usted tal vez no
no le ha afectado, no le ha tocado verlo, pero créame, no es que lo que viene aquí y de otro sitio, créame, que está afectando a montones de parejas. A montones de parejas, mis hermanos. Evite a las personas sexualmente inmorales. Dice allí, Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en capítulo 5, versículo 9 al 11, dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o que son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. O sea, Pablo dice, no me estoy refiriendo a los de afuera, porque definitivamente en este mundo vivimos. O sea, Pablo dice, no me estoy refiriendo a los que te encuentras en el trabajo, a los que te vas a encontrar en el supermercado, o lo que te encuentras en una actividad, etc. Yo no me estoy refiriendo a eso, dice Pablo. Sino ¿a quién se está refiriendo Pablo? Dentro de la iglesia. Mire lo que dice allí. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y que aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Él da una serie más de ellos, pero dentro de esas características incluye el pecado sexual. Personas que realmente, como dice allí también 1 Corintios 15:33, no es rey, las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. ¿Recuerda usted el dicho, dime con quién andas? Te diré quién eres. Eso siempre lo escuchaba yo, hasta que después uno va entendiendo a qué se refiere. Tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida espiritual, porque nos las pueden afectar. Algunas prácticas y sugerencias para prevenir el adulterio, para prevenir ciertas cosas aquí, mis hermanos. Déjame decirle, practiquemos disciplinas piadosas. ¿Cuáles son esas disciplinas piadosas? Bueno, seamos fieles en la oración, en la lectura de la Biblia, en el compañerismo, en el servicio. Porque la práctica de estas disciplinas piadosas en nuestra vida nos va a ayudar a mantenernos en el calor correcto, no alejados del calor correcto. Mantenernos conectados en ello, conectados con Dios, conectados con la iglesia. Comprometámonos a la fidelidad conyugal. Comprometámonos a eso. ¿Por qué? Porque eso es parte de los votos que nosotros hicimos cuando nos casamos. Revíselo de vez en cuando con su esposa o su esposo. Aquellos jóvenes que se van, que todavía no se casan, tienen que orar para el momento cuando eso vaya a llegar, que sea la esposa que Dios aprueba. Y sepan que ese es un commitment, eso es un pacto para toda la vida. No como la sociedad lo dice. Hay que orar en eso. Busquemos satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge. Lo que la persona tiene en casa no lo va a buscar en ningún lado. ¿O no? No. Lo que tiene en casa no hay necesidad de irlo a buscar a ningún sitio. Esos son prácticas, cosas prácticas de la vida diaria que nosotros podemos tener. No solamente en las necesidades, déjame decirle, porque a veces lo único que pensamos tal vez es en el sexo. No.
No solamente satisfacer las necesidades físicas, sino las emocionales también. Y las espirituales. Porque nada más cuando pensamos en satisfacer las necesidades, pensamos en lo físico. Pues, checkmark. No. Nuestros cónyuges también tienen necesidades emocionales que necesitan ser abordadas, suplidas. Pueden estar pasando por una etapa en la vida, pueden estar pasando una situación X de una enfermedad, un familiar nuestro haya fallecido muy cercano a nosotros. Hay muchas necesidades, espiritualmente también. Busquemos satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge. Seamos honestos unos con los otros. No ocultemos nada uno a los otros. Porque ¿sabe qué, hermano? Si nosotros usamos el patrón de ocultar algo pequeño, eso es una cosa pequeña, es una bobadita ahí. Eso no. ¿Por qué le voy a decir esto? Si, total, pues ¿sabe qué? Cuando establecemos ese patrón de ocultar cosas pequeñas, nos estamos practicando, nos estamos entrenando, nos estamos programando sin saberlo para ocultar cosas grandes después. Entonces, transparencia es lo mejor. Transparencia es lo mejor allí. Seamos honestos. Seamos responsables uno del otro. Estemos dispuestos a responder cualquier pregunta que el cónyuge haga. ¿Sí? Dejemos la agenda abierta. Dejemos la computadora con el password, que lo sepan. Dejemos el teléfono con el password, que lo sepan. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, el que nada teme, nada debe. ¿Sí o no? Yo he visto un programita que pasan ahí, creo que son youtubers, que vienen y le dice, te doy tanto dinero. Creo que es en Sudamérica, me parece. O centro, no sé. Por ahí. Te doy tanto dinero si dejas de bloquear el teléfono de tu novia o de tu novio. Él los coge en la calle. Oye, qué manera de meter cizaña en eso. Porque yo he visto y entonces le dice, bueno, pues uno de los dos, no voy a decir ni por un lado ni por el otro. Uno de los dos dice, pues sí, el mío lo puedes, te lo quito la clave ahora mismo y puedes revisar. Y entonces le dice, pues voy a revisar todas las redes sociales, voy a revisar los WhatsApp, voy a revisar todo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces la otra parte dice, no, pero ¿por qué? Vayamos, estamos apurados, ¿sabes? No, mira. Y entonces ya ahí mismo entra la cizaña y este le dice, o ella le dice, o él le dice, bueno, pero ¿por qué no quieres que revise? No, ahora sí nos vamos a quedar. Y ahí comienza el pleito. ¿Sabe por qué, verdad? Porque hay algo allí. La mayoría de los que he visto le han encontrado algo. Le han encontrado algo allí. Algo del pasado que revivió o algo que ha mantenido todavía conexión. Tal vez no haya consumado nada, pero hay conexión. Y ahí mismo se forma, usted sabe, el problema. Entonces no caigamos en eso nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día siempre dicen, no, esto es personal, esto es un objeto personal, privado. Bueno, sí es verdad que es de uso privado, de uso personal, pero yo no le escondo nada a ella. Ella no debe de esconderme nada a mí. Puede revisarlo sin ningún problema, ¿sí o no? Es privado y es personal, pero yo no tengo nada que esconder. Así que, ¿cuál es el problema? Yo espero que no esté metiendo a nadie en problemas aquí hoy. Esa risa me dice algo. Ay, Señor, ¿para qué hablé de eso? Pero yo espero que le ayude también, porque es para sinceridad con nuestra pareja, nuestro cónyuge, de que, ¿sabes qué? No hay nada que ocultar aquí. Aquí hay transparencia, punto. Puede revisar lo que quiera. Ok, déjame seguir al otro, porque si no,
Guardemos los ojos y el corazón. Es otra cosa. Guardemos los ojos. Si esta es un área débil, pidamos la ayuda a Dios. Él está presto a ayudarnos siempre que se lo pidamos. Si es un área débil, Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que somos carne. Si hay un área de estas débil, pidamos la ayuda a Dios y Él nos va a socorrer. Él nos va a ayudar. Si eso mismo de las computadoras, eso, mire, muévela del cuarto y muévela para la sala, donde todo el mundo la vea. Quítele la clave al teléfono para que se pueda revisar en cualquier momento. Cosas así que se va a ayudar usted mismo. Se va a ayudar a sí mismo porque así ya llegó la otra pareja, lo quiere revisar, que lo revise. Pero se está ayudando. Se está preveniendo un detonante allí. Encuentre compañeros de oración que lo ayuden a orar en esto. Y también algo que es buenísimo es encuentre a alguien que usted pueda rendir cuenta. Eso es muy bueno. No solamente un compañero de oración o compañera de oración, si es hermana, compañera de oración, si es un varón, compañero de oración, pero encuentre a alguien que le pueda rendir cuenta, porque eso también, el accountability es algo bueno. Es algo bueno. Y por último, huir de cualquier situación comprometedora. No pruebes el terreno y veas hasta dónde puedes llegar en una situación. No somos tan fuertes como creemos. No, yo sé que hasta aquí yo puedo llegar. Sí. Cuidado. Cuidado porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y él ya ha visto tanta gente caer que lo vuelve a aplicar y lo vuelve a aplicar y tiene resultados siempre. Cuidado con esa parte. Ahora, la pregunta que está en el pensamiento y que no se hace pero que está ahí es la siguiente. ¿Qué tal si una persona ha incurrido en esto antes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ve? La Biblia dice muchas cosas sobre el perdón. Muchas cosas dice sobre el perdón. Y dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, pero si confesamos que nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para la palabra de Dios en nuestros corazones. De que hemos pecado, hermano, todos hemos pecado. Todos. Todos hemos pecado. De una, de otra manera, todos hemos pecado. Pero hay lugar para el perdón en la cruz del Calvario. Hay lugar para el perdón en la cruz del Calvario. Debe haber arrepentimiento. ¿Se recuerda usted la escena cuando los fariseos y escribas le trajeron a aquella mujer adúltera al Señor? Le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés manda que la apedreemos. Ellos querían ver su reacción, por supuesto, para tentarle, para probarle. ¿Tú qué dices? Y esa ha sido una de las respuestas tremendas. Dice ahí la Escritura que intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, y Jesús se inclinó allí y empezó a escribir con el dedo en el polvo, escribir algo en tierra, que todavía no se sabe lo que es, pero algunos especulan que es amor o perdón. Y como ellos seguían, dice la Escritura, exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y dijo, más bien porque nunca, muy bien, pero el que nunca haya pecado,
que esté dispuesto a tirar la primera piedra. Dice la Escritura, estoy parafraseando ahora, que comenzando de los mayores, comenzó a retirarse uno por uno. ¿Por qué? Porque fueron confrontados en su corazón con su pecado. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no necesita el perdón de Dios? Solamente hay que estar dispuesto a recibirlo de parte de Él. ¿Cómo se recibe? Arrepintiéndose. Y no haciéndolo más, como fue lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a esta mujer. Y le dijo allí. Entonces, le dijo, ¿dónde? Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Wow, qué alivio para esa mujer. Qué alivio. El Señor le dijo, yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. ¿Ha incurrido alguno de los que estamos aquí en algún pecado de inmoralidad sexual, you name it, como lo llamen? Hay perdón en la cruz del Calvario. Hay restauración en los pies de Cristo. Hay esperanza en Él. Si nos arrepentimos de corazón, hay forgiveness ahí. Sí lo hay. Pero dice el Señor Jesucristo, ve y no lo hagas más. Termino con esta meditación. Mi pacto matrimonial es un reflejo de mi pacto con Dios. Mi pacto matrimonial, que es lo que yo puedo trabajar aquí, que es con lo que yo convivo todos los días, es un reflejo de mi pacto con Dios. Oramos, hermanos, para que podamos honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Y oramos también para que podamos descansar en la gracia y el perdón de Dios. Que podamos descansar en la gracia y el perdón de Dios. Porque en Él hay perdón. En Él hay restauración. Vamos a orar. Recuerde lo que hablamos al principio. Nuestro Dios es un Dios fiel. Espera fidelidad nuestra para con Él y para con los que están a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta tarde ya.